Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos, hijos de la noche, criaturas de la noche. Sean bienvenidos a este que es el quinto episodio, espero no equivocarme, de el podcast de El Grimorio de Riggs. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas, creo 3 semanas, la votación ganó el podcast de Chernobyl? Y les debí el del Paso Dyatlov. Les dije que sí o sí iba a venir porque de hecho yo la verdad prefiero 1000 veces el tema del Paso Dyatlov. Pero pues al cliente lo que pida. Ganó Chernobyl y pues ya está el podcast arriba. Espero que les haya gustado. Y la semana pasada no recuerdo por qué algo pasó que dije tengo que hacer el de los viajes en el tiempo. Y pues tuve que aplazar un poco la fecha de salida de este podcast. Pero aquí está ya. Me encanta, es un tema que me fascina y que me ha encantado desde, yo creo, la prepa. Y cuando vi el documental en el que más me basé para este podcast, en la investigación hace como 2 años, como 2 años, mi nivel de éxtasis por este tema de interés quedó, o sea, se elevó por las nubes. Primero que nada, bueno, me gustaría decirles que este podcast que ustedes están escuchando, si todo salió bien, el miércoles 29 de julio, quiero que sepan que, por coincidencia, o sea, no crean que esto se va a hacer una especie de universo cinematográfico de Riggs o algo así, pero por coincidencia machó muy bien con el tema de esta semana. Bueno, uno de los videos que voy a subir, de hecho el que voy a subir el viernes, que será sobre el Yeti, sobre la serie que les dije, serie de videos que iba a ver sobre los homínidos peludos que viven en América y en otros lados del mundo, como Bigfoot, el Yeti, el Moan, el Ucumar y todas estas criaturas que son prácticamente idénticas y que están en todo el mundo. Ya empezó esa serie, bueno, empieza el viernes con el video del Yeti. Tengo muchas ganas de que lo vean, es de los videos que más me han gustado cómo han quedado. Y el domingo, por fin, viene el recopilatorio de relatos de suscriptores. Son 4 relatos porque uno es muy cortito, de hecho 2 son muy cortos. Entonces, en vez de ser 3 relatos como normalmente lo hago, hay 4. Si ustedes me mandaron algún relato, véanlo y a lo mejor el suyo está ahí, quién sabe. Entonces, pues nada más eso. Y antes de iniciar, solo me gustaría recordarles que si me estás escuchando en Spotify, date una vuelta por YouTube, búscame como El Grimorio de Riggs y ahí verás de todo de lo que te estoy hablando. Ya vamos a cumplir 1 año allá en YouTube, entonces hay mucho contenido que si te gusta el misterio y el terror, vas a estar fascinado. Y si me estás escuchando en YouTube, pues te recuerdo que también tengo el podcast en Spotify por si se te dificulta escucharlo en YouTube y quieres descargarlo, pues ve a Spotify, descárgalo y escúchalo en el gimnasio. Bueno, en el gimnasio no, ahorita no hay gimnasio, pero en algún lugar en el que no tengas internet, pues lo puedes escuchar cuando quieras. También, por favor, búscame en Facebook. La página es nueva, la página de Facebook de El Grimorio de Riggs es nueva. Ahí estoy subiendo más que nada memes, aunque estoy subiendo algunos videos muy viejitos que a lo mejor te has perdido porque a lo mejor no te habías suscrito al canal. Y ya pronto voy a estar subiendo contenido original que no hay ni en Instagram ni en YouTube a Facebook. Entonces no te lo pierdas, dale like a la página. Y pues ahí estoy revisando la bandeja de entrada muy seguido. También sígueme en Twitch, allá hacemos directos. De hecho hoy es miércoles, mañana jueves vamos a seguir con la lectura de la novela de Hombres Lobo, Hijos de Lobos, perdón. Por si te interesa, leímos 3 o 4 capítulos, no recuerdo, el jueves pasado. Y mañana vamos a seguir. Y sígueme en Instagram, que es mi red social principal después de YouTube. @El Grimorio de Riggs, todo junto y con minúsculas. Y bueno, también así, rápido, ya me extendí un poquito. La siguiente semana, directo, en YouTube, perdón. Y dentro de 2 semanas hay un Instagram Live para hablar sobre la serie de Hemlock Grove. Una serie que está en Netflix sobre vampiros y hombres lobo, muy buena, que yo ya vi hace un tiempo.
Y como fue un éxito la charla que hicimos sobre la serie de Drácula la semana pasada, el sábado, bueno, pues sí, la semana pasada, hace unos días, les puse en una votación si les interesaría hablar sobre la serie de Hemlock Grove y la mayoría votó porque sí. Entonces, si quieres participar dentro de 2 semanas en ese Instagram Live, ve la serie. Yo creo que sí, en 2 semanas te da perfecto tiempo. Y pues nada, ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, que es el incidente del Paso Dyatlov. El incidente del Paso Dyatlov, en caso de que no lo conozcas o que no tengas idea de en realidad qué ocurrió, es a grosso modo un misterioso caso que hasta el día de hoy, 29 de julio del 2020, después de 61 años, nadie ha sabido determinar a ciencia cierta qué ocurrió. O quizá alguien del gobierno ruso o incluso del gobierno estadounidense ya sabe qué pasó y no lo ha querido revelar porque hay muchísimas enigmas que es de los pocos casos en el que el gobierno, en este caso el gobierno soviético, que además es uno de los más autoritarios de la historia, no se atrevió a inventar una versión estúpida, como normalmente hace, ¿no? En esta ocasión era tan problemático el inventar algo que simplemente, literalmente, la declaración oficial dice que fue una fuerza superior desconocida lo que le pasó a estos chicos. Imagínense qué tan enigmático es que ni siquiera los soviéticos se atrevieron a inventar una posible respuesta a lo que le pasó a estos chicos. Si resumiéramos de lo que trata este podcast, en particular este episodio, sería... No, o sea, el titular, por así decirlo, si esto fuera un periódico, sería: 9 excursionistas soviéticos universitarios, estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, fueron hallados muertos entre el 1 y el 2 de febrero de 1959 en la Montaña de los Muertos. Esta montaña tiene un nombre en ruso, pero yo no sé hablar ruso, entonces no quería pronunciarlo mal. Pero la Montaña de los Muertos es el apodo que le dan los Mansi. Los Mansi es un grupo de indígenas de esa zona rusa. Recordemos que Rusia es una zona geográfica muy particular porque se encuentra entre Europa y Asia. Entonces mucha gente de Rusia tiene como rasgos asiáticos. Y los Mansi no son asiáticos, no se pueden considerar asiáticos, pero tienen rasgos similares. Entonces esta tribu, que de hecho es la que vive en esta zona, apoda esta montaña la Montaña de los Muertos. Y desde antes de esto del Paso Dyatlov, es lo interesante. Estos chicos, bueno, los encontraron después de que desaparecieron durante varios días y esto es lo que pasó. Lo interesante de este caso no es la tragedia en sí, que es una tragedia. Creo que el chico más viejo del grupo, el líder de la expedición, que se apellidaba Dyatlov, por eso el incidente ahora se llama el incidente del Paso Dyatlov, porque fue nombrado en su honor. Pero este chico tenía 23 años, o sea, era un año más grande que yo. Y sus compañeros eran más chicos, creo que el más chico tenía como 20 años, o sea, eran niños prácticamente. Si les parece a ustedes un poco irresponsable que unos chicos de esta edad estuvieran haciendo alpinismo o excursionismo en esta montaña tan agresiva en cuanto a tan hostil hacia los seres humanos por su clima, en sí no era tan poco común en esta época. Recordemos, estos chicos eran rusos y lo hacían, eran bastante experimentados, o sea, quizá llevaban 10 años por lo menos haciendo este deporte, porque a fin de cuentas es un deporte. Pero el problema es que no fue lo hostil de este lugar lo que causó su muerte, sino algo externo, y es el principal problema que representó para el gobierno, porque obviamente los padres quisieron saber qué pasó, los amigos, compañeros de la universidad quisieron saber qué pasó, e incluso 2 de los sobrevivientes que por pura chiripa se salvaron, ahorita van a ver por qué, pero no fue algo irresponsable, o sea, no fue irresponsabilidad ni de los padres por dejarlos, ni de ellos por llevarlo a cabo. Era algo común, era como si ahorita yo salgo a correr, como normalmente hacía antes de la pandemia, aquí a Chapultepec, y de repente llega un ovni y me dispara. No fue culpa de mis papás por permitirme salir a correr, que pues ya estoy grande para eso, pero tampoco sería mi culpa, la culpa fue de ese alien, o sea, no fue culpa de ellos ni de sus papás. Pero lo interesante no es la tragedia, sino la serie de incógnitas que rodean a estos cadáveres hasta la fecha. Datos que no tienen explicación y que, como les dije, revisaremos más adelante porque son muchísimos datos y muchísimos elementos que vuelven este misterio tan tétrico. Primero, o sea, como primer
esta primera parte del podcast, vamos a revisar la travesía de los excursionistas que, les digo, eran excursionistas experimentados, no eran ningunos amateur, no eran ningunos niños jugando en un día de campo. Ellos sabían lo que hacían y lo habían hecho muchas veces antes. Vamos a revisar su travesía paso a paso, de orden cronológico, desde su partida de casa hasta el descubrimiento de sus cuerpos, que fue más o menos un poco más de 2 semanas, creo. Vamos a ir poco a poco, paso a paso, para que vayan entendiendo qué fue lo que sucedió y para que puedan entender mejor las varias teorías que se tienen al respecto de qué fue lo que les ocurrió. Primero que nada, hay que desmenuzar lo mejor posible el caso. Lo primero es quiénes eran y cuántos eran los miembros de este grupo de excursionistas. Originalmente eran 8 hombres y 2 mujeres, o sea 10 personas, entre cuyos miembros eran Igor Dyatlov, que es era el líder del grupo, el más experimentado, y como les digo, en quien en su honor nombraron esta zona donde murieron los chicos, y hasta la fecha hoy se conoce como el Paso Dyatlov. Estaba también Zinaida Kolmogorova, estudiante de ingeniería de radio, tenía 22 años y era una de las 2 mujeres de la expedición. Estaba Lyudmila Dubinina, estudiante de economía industrial de la construcción, tenía 20 años y era la otra mujer de la expedición. Alexander Kolevatov, que era estudiante de física nuclear, de 24 años, él era el mayor. Hace rato les dije que era Dyatlov, cometí un error, era este chico Alexander. Estaba también Rostem Slobodin, graduado ya en ingeniería mecánica a los 23 años, o sea, posiblemente este tipo era un prodigio. Yuri Krivonishchenko, que era estudiante de ingeniería de construcción e hidráulica, también de 23 años. Yuri Doroshenko, estudiante de ingeniería de radio también, de 21 años, este es el más chiquito hasta ahora, el más joven. Nikolai Thibaut Brinoles, graduado en ingeniería de construcción civil, de 23 años, y era bisnieto de un ingeniero francés que se instaló en los Urales en 1880, por eso tiene este apellido que no es ruso. Estaba Alexander Semyon Solotaryov, que era estudiante de ingeniería militar, guía e instructor de travesía de entre 37 y 38 años, y era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Este chico no era universitario, como ven, no era como del grupo de amigos, era el guía, por así decirlo, de esta expedición, por eso es mayor. Pero de todos modos, pues también era bastante joven. Y además lo curioso es que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense qué tan difícil fue esta situación que un veterano que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, a quizá la guerra más salvaje de todas, y murió aquí. Está también Yuri Yudin, de 21 años y único superviviente del grupo, que falleció hasta el 27 de abril del 2013, o sea, hace 7 años. Y este tipo es clave para entender un poco lo que sucedió. Y es la clave para entender la teoría más fuerte y mejor fundamentada de qué fue lo que les ocurrió a estos muchachos. Entonces recuerden muy bien a Yuri Yudin, porque va a ser prácticamente el protagonista de esta historia iba a decir nuestro presente, pero ya es un poco pasado, pero para el futuro de esta historia. Originalmente la expedición iba a estar conformada por 11 personas, no por 10. Y estaba previsto que otro estudiante llamado Nikolai Popov formara parte del equipo, pero de último momento se enfermó y el grupo finalmente pues quedó siendo de los 9 universitarios más su guía de 37 años, que era este veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces imagínense ser Nikolai, o sea, imagínense estar 2 años, 3 años después del incidente y decir, no puedo creer que por haberme enfermado salve mi vida. O sea, de verdad, no me imagino estar en los zapatos de este chico. Bueno, que ahorita pues ya de ser un señor, sí es que sigue vivo. Ahora pasemos al segundo punto, ¿no? Ya sabemos quiénes son, cuántos eran, qué edad tenían. Como pueden ver, eran chicos universitarios de carreras, al menos por lo que, cómo suena el nombre de la carrera, muy, muy difíciles. O sea, eran tipos extremadamente inteligentes, no solo con alto coeficiente intelectual, sino que, les digo, eran experimentados en esto. Y no solo eso, sino que llevaban un guía experto y hago énfasis en que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense a las inclemencias del clima a las que él se debió haber visto envuelto, además de haberse literalmente peleado contra alguien por su vida. Y con todo esto no lograron sobrevivir. Así pues, los 10 chicos
se reunieron en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro oeste de la Unión Soviética, el día 23 de enero de 1959. Aquí inicia la tragedia. Este es el inicio del viaje, el 23 de enero de 1959. Desde ahí viajaron en tren hasta Ivdel, al norte de los montes Urales, donde arribaron 2 días más tarde, o sea el 25 de enero del 59. Esa misma noche, la noche del 25, llegaron a su lugar de destino, que era Visay, el último asentamiento poblado en el extremo norte. O sea, aquí era como que donde terminaba la civilización antes de ingresar a la zona de las montañas, y las únicas personas como relativamente cerca, porque vamos a ver que creo que son 10 kilómetros en donde se encuentran, estaba esta tribu de indígenas, que hasta la fecha siguen viviendo ahí. O sea, esa es como su zona. Algo parecido en México, que a los indígenas los aventaron después de la conquista como a las afueras de la ciudad. Y por ejemplo en Estados Unidos los pocos sobrevivientes de nativos americanos hoy viven en reservas ecológicas, que son como ciudades, bueno, como pueblitos chiquitos en el bosque. Algo así también pasó en Rusia. Entonces estos indígenas vivían alejados por completo de la civilización. Les digo, no, estaban cerca relativamente de donde mataron a los chicos, pero eran 10 kilómetros, o sea, no estaba así que digas, los veo desde aquí, no. Entonces, como pueden ver, estaban bastante lejos de la última ciudad, del último poblado, que era Visay. El plan era partir rumbo a Gora Otorten, una montaña que tiene una altura más o menos de 1200 metros, o sea, bastante grande. Y supuestamente en la lengua indígena local de los Mansi, Otorten significa no vayas ahí. Investigando me di cuenta que Otorten, o sea, esto fue como ya añadido por la prensa y por los sensacionalistas. Vi una entrevista con una mujer Mansi que dice que Otorten no significa no vayas ahí, que significa montaña de los vientos arremolinados o algo así. Entonces, o sea, aquí ya como que hay ciertas cosas que son aderezos, por así decirlo, que son falsedades, y es lo que vuelve este caso una leyenda. Pero finalmente vamos a tratar de quitar lo menos de las mentiras y esta porquería que se ha arremolinado en todas estas décadas alrededor del caso. Esta es una de ellas, la primera cosita que podemos quitar. Otorten, que no significa no vayas ahí. Los chicos arrancaron ya de manera formal su excursión el 27 de enero, o sea, ya habían pasado 5 días, 4 días desde que salieron de sus casas. O sea, imagínense toda la gran distancia que había entre sus casas hasta de su lugar de muerte. O sea, 4 días de viaje en tren y caminando. O sea, era bastante distancia. Pero un día más tarde, el 28 de enero, uno de los jóvenes del grupo, Yuri Yudin, el chico que les digo que recuerden, el que es el único afortunado sobreviviente, porque pues prácticamente no inició la excursión, tuvo que volver a Visay debido a un fuerte dolor en el nervio ciático. Por eso es que Yuri sobrevivió, Yuri sobrevivió. No es porque él haya sobrevivido en sí al ataque. Él no estuvo cuando sus amigos, sus compañeros fueron atacados. Él se tuvo que regresar. O sea, digamos que esta era la última oportunidad de dar marcha atrás y Yuri se vio obligado por este dolor en el nervio ciático a volver. Y por eso es el único sobreviviente que estaba en la lista oficial, digamos, porque el otro chico, Popov, obviamente me iba a acordar de su apellido, Nikolai creo que se llamaba, Nikolai Popov, él ni siquiera figura en las listas porque no fue, o sea, él de plano ni siquiera salió de su casa porque estaba enfermo. Y Yuri fue el otro que se salvó por pura chiripa, como les digo. Ya en la noche del 1 de febrero es cuando ya ocurre la tragedia. Los estudiantes acamparon en la ladera oriental de la montaña Yolat Sial, que es por eso, no sé si se pronuncia así, les digo que está en ruso, pero es la montaña de los muertos. Por eso yo siempre le digo la montaña de los muertos. Y este nombre no es coincidencia, o sea, no se llama montaña de los muertos a partir de lo que les sucede a estos chicos. Los Mansi ya le decían así a este lugar desde muchos años antes, debido a los ataques que desde siempre se han suscitado ahí por parte de un misterioso personaje, del cual hablaremos más adelante. Seguramente si vieron mi post en Instagram y en Facebook ya saben de quién se trata, pero no se adelanten, porque antes de llegar a la conclusión de esa teoría, primero tenemos que revisar el final de los hechos y las otras teorías que se tienen para poder descartarlas. En esa época del año, cabe mencionar, estaban cerca de los menos 30 grados centígrados, o sea, era un clima extremadamente frío.
O sea, no cualquiera podía estar en esos lugares en esa época del año, porque recordemos es Rusia en pleno invierno. El lugar que escogieron para acampar fue inusual para un grupo experimentado como ellos. Esto fue algo que señalaron las autoridades y los mismos padres de los muchachos. Quizá hubo una tormenta de nieve y se les fue imposible seguir subiendo y buscar un mejor lugar. Aquí lo vamos a ver un poquito más adelante. Me iba a adelantar a un dato de la investigación, pero me lo voy a ahorrar. Tiene que ver con la fotografía que vieron en Instagram. Si no la han visto, mientras están escuchando el podcast, pueden ir a mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Facebook a ver la fotografía de la que les estoy hablando. La publiqué ayer. Igor Dyatlov había prometido avisar por telegrama a su universidad, a la Universidad Politécnica de los Urales, donde todos ellos eran estudiantes, cuando el grupo regresara a Visay, o sea, cuando ya hubieran terminado la excursión y ya estuvieran cercanos a volver a su casa. Lo que se esperaba que ocurriera más o menos el 12 de febrero. O sea, el 1 de febrero, digamos que ya habían avanzado bastante los chicos en su excursión, pero iban a seguir avanzando más y todavía faltaba el viaje de regreso. Toda esta travesía, la gente de la universidad estaban calculando que la terminarían para el 12 de febrero. Es decir, el 12 de febrero regresarían a Visay, a este poblado donde se encontraba Yuri, probablemente todavía, Yuri Yudin, el sobreviviente, porque no, pues no podía viajar, tenía su nervio lastimado, y una vez que ellos estuvieran ahí, ya podían emprender el regreso a casa. Recordemos que el regreso a casa eran 4 días de viaje, entre caminata, probablemente camiones y un tren. O sea, todavía les faltaba para que llegaran a casa. Por eso al principio a nadie le sorprendió que no regresaran en la fecha prevista, porque era común que el mal tiempo causara retrasos. A lo mejor los de la universidad que estaban esperando el telegrama de Dyatlov dijeron, bueno, a lo mejor tuvieron que enfrentarse a una tormenta de nieve o quién sabe, ¿no? Entonces pasó el tiempo, pasaron los días por encima del 12 de febrero y no se preocuparon demasiado. Pero cuando llegó la fecha del 20 de febrero, o sea, una semana después de lo que tenían previsto su regreso y nadie había sabido nada del grupo, entonces fue que las familias de los estudiantes encendieron la alarma y el Instituto Politécnico de los Urales envió un grupo de búsqueda a la zona conformado por estudiantes voluntarios. O sea, este no era un grupo de profesionales, eran compañeros de estos chicos voluntarios de la universidad que fueron lo suficientemente valientes para seguir el camino que habían seguido sus compañeros y empezar a buscarlos. Ya algunos ya se estaban temiendo lo peor, otros estaban siendo más optimistas y dijeron, bueno, a lo mejor uno que otro ya falleció, pero podemos salvar al resto, no lo sé. Quizá entre estos mismos voluntarios estaba Yuri, y de hecho aquí vamos a ver algo muy interesante que se suscita y que Yuri no hizo público sino hasta 2013, así semanas antes de morir. Estos rescatistas hallaron una carpa enterrada en la nieve, o sea, la tienda de campaña donde ellos iban a dormir, y en su interior vieron solo objetos, o sea, no había nadie, no estaban los cadáveres, ni mucho menos estaban ahí los chicos vivos, resguardados del frío. Entre los objetos que encontraron había varias botas de nieve, botas de los chicos, y carne que había sido cortada y colocada en platos, como si los esquiadores estuvieran a punto de comer justo cuando emprendieron su ida. O sea, con este dato se dieron cuenta de que se tuvieron que huir por algo o alguien que los estaba acosando, algo que había sucedido de la nada, y tuvieron que correr. Porque si hubieran estado las cosas tiradas, bueno, más bien si las cosas hubieran estado recogidas o más organizadas, hubieran pensado, bueno, a lo mejor iban llegando o a lo mejor les dio tiempo de tratar de huir, pero no era el caso. La recreación de los hechos dice que estaban a punto de dormir, estaban ya haciendo su última cena para irse a dormir y a la mañana siguiente, cuando hubiera pasado la tormenta de nieve o que ya hubiera sol, porque esa es otra posibilidad, que hubiera oscurecido más de la cuenta o antes de tiempo de lo que ellos calculaban. Recuerden, no era tan fácil tener un reloj en ese momento, no había un celular, entonces si su reloj fallaba ya se habían amolado. Entonces, a lo mejor dijeron, vamos a acampar aquí esta noche, vamos a cenar y mañana que salga el sol seguimos con el viaje. Estaban cenando y fue cuando algo ocurrió que tuvieron que escapar y huir por sus vidas. También descubrieron que la tienda de campaña había sido cortada en pequeñas ranuras, o sea, la habían rasgado, pero no, los agujeros no eran grandes para escapar por ahí, eran muy pequeños, apenas para ver hacia el exterior. Y lo curioso es que no fueron hechas de fuera hacia adentro, es decir, no las hizo su atacante, sino ellos mismos, como si hubieran tratado de querer ver algo que los rondaba desde el exterior.
Quizá en un inicio creyeron que quizá un oso, porque esta es una zona, no en esa zona en particular, pero en una zona cercana hay osos. Uno de los estudiantes que participó en esta búsqueda hace 60 años relató lo siguiente, y cito: cerca de la carpa vimos huellas congeladas. Parecía como si las hubieran hecho personas usando medias o estando descalzos. Las huellas seguían por unos metros y después desaparecían. Estábamos en shock. Después, este grupo de voluntarios regresaron a la base y reportaron todo lo que encontraron. Hasta este momento no habían encontrado los cuerpos. O sea, esta primera expedición, esta primera excursión de rescate, les recuerdo, hecha por universitarios voluntarios, no encontraron nada más que esta tienda de campaña rasgada desde el interior, pequeños hoyos quizá para ver algo que estaba afuera, que probablemente los estuviera acechando, la carne recién cortada en sus platos, o sea, de que estaban cenando o a punto de empezar a cenar cuando tuvieron que emprender la huida. Y la teoría de la huida, de que estaban escapando de algo, fue por estas huellas. Lo curioso es que las huellas seguían por algunos metros y después desaparecían. Esto quizá no tenga que ver con algo sobrenatural, sino que a lo mejor la misma nieve las empezó a cubrir. Recuerden, ya había pasado casi un mes de que estos chicos habían desaparecido. Al día siguiente empezaron a hallar ya los cuerpos, una segunda expedición, los cuerpos de los chicos, y no se los encontraron como ellos esperaban, porque algunos estaban en ropa interior, otros estaban vestidos pero descalzos, por eso las huellas que reportó uno de los chicos dijo que estaban descalzos, no eran las huellas de las botas, y la causa oficial de muerte de la mayoría fue de hipotermia y congelación o congelamiento, obviamente debido a que estaban a menos 30 grados centígrados. Lo curioso es que algunos de los cuerpos tenían heridas graves que nada tenían que ver con el frío, o sea, eran heridas que no se causan por el frío, porque el frío te puede a lo mejor cortar un poco la piel y demás, pero tenían hematomas, tenían moretones, tenían golpes y heridas mucho más violentas que ahorita les voy a detallar. Una de las mujeres, por ejemplo, recuerden que había únicamente 2 chicas en toda la excursión, el resto eran hombres. Una de ellas tenía un fuerte hematoma, o sea, un fuerte moretón en el costado de su cuerpo que parecía hecho por un garrote. O sea, como si ella hubiera estado corriendo y algo muy fuerte y muy pesado lo hubiera golpeado de costado. Y a lo mejor eso fue lo que hizo que ya no se pudiera levantar. Otro estudiante tenía el cráneo fracturado. Esto no lo hace el frío. O sea, aquí fue cuando ya dijeron, ok, algo los atacó. Los últimos 4 cuerpos fueron hallados recién 3 meses más tarde, o sea, no, hasta mayo, que fue que encontraron el resto de los cuerpos, en una quebrada, cuando la nieve se había derretido, porque ya empezaba a entrar la primavera. 3 de ellos tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de morir. O sea, no solo estaba fracturado, sino que estaba quebrado en varios pedazos, casi pulverizado, ¿no? La otra chica y otro de los hombres también tenían fracturas en el torso que, y cito, solamente podían haber sido provocadas por una fuerza enorme, comparable con un choque automovilístico. Por último, encontraron un detalle macabro. A la mujer le faltaba la lengua y 2 de las víctimas no tenían sus globos oculares. Y esto, el caso de la lengua es muy extraño. O sea, estaba extirpada, le habían arrancado la lengua a esta chica. Y lo de los globos oculares podrían decir, bueno, es que ya llevaban casi 4 meses ahí muertos. Pero lo que en contra de esta teoría de que los ojos se hubieran deshecho por la putrefacción, se elimina porque se encontraban, aunque ya no estaban a menos 30 grados bajo cero, todavía era un frío bastante fuerte. Recuerden que es Rusia y eran los montes Urales. Entonces, de hecho, el resto del cuerpo estaba muy bien conservado debido al frío. O sea, no estaba en putrefacción todavía. Entonces, que los ojos hubieran desaparecido por la putrefacción, que se lo hubieran comido los gusanos u otro animal, no era factible. Porque aparte, los cuerpos habían estado debajo de la nieve. Por eso no los habían encontrado 3 meses antes junto con sus otros 2 compañeros. Fue hasta que empezó a derretirse la nieve. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que, al igual que la lengua de la chica, los ojos de estos otros 2 muchachos fueron extirpados por alguien más o algo más. A partir de aquí es que ya los datos empiezan a ser borrosos, empiezan a ser poco claros, y aquí ya es cuando la tragedia se convierte en leyenda y donde empiezan a meterle mano muchas personas, muchos autores, muchos conspiracionistas, incluso algunos periodistas, y el gobierno soviético la verdad es que no ayudó mucho para desmentirlo, ¿no?
Y eso que era el gobierno soviético. O sea, todavía que dijeras, bueno, fue un gobierno valemadrista y que no sabía qué onda. Pero eran los soviéticos. Entonces, son pocas las cosas que se saben con certeza a partir de este punto del suceso. Las autoridades no supieron o no quisieron decir qué había matado a estos chicos, porque no murieron bueno, aunque la causa oficial de muerte fue hipotermia y congelamiento, los chicos no salieron corriendo porque sí, en medio de la noche, a menos 30 grados bajo cero, en ropa interior. O sea, algo los había atacado o algo los había asustado. Por eso estaban observando desde el interior de la carpa por medio de agujeros que ellos mismos habían hecho de forma desesperada. Porque aparte, estos agujeros en la carpa, en la tienda de campaña, también representaban un peligro, o sea, menos 30 grados bajo cero. Y estos hoyos que permitían pasar el frío, o sea, la razón por la que lo hayan hecho era muy fuerte. O sea, ellos debían estar pensando en sobrevivir a ese momento y no les estaba importando qué pasaría después. Por eso hicieron estos agujeros. O sea, esto es un mero acto de supervivencia, estos hoyos. Aunque parezca un dato muy X, muy superficial, es algo muy importante. Les digo, eran profesionales casi casi. Y tenían un guía profesional que sabía lo que hacía. Que no hubiera consentido haber hecho estos agujeros en la tienda a menos que hubiera sido absolutamente necesario. Lo que describieron las autoridades soviéticas como causa de la muerte de estos chicos fue, y cito, y esto es muy conocido, una fuerza desconocida e insuperable. O sea, no había sido algún animal conocido. De hecho, un depredador natural, como un oso, por ejemplo, fue descartado de inmediato por una sencilla razón, y es que los chicos no habían sido devorados, simplemente estaban golpeados, sin lengua la chica, sin ojos los otros dos, pero no les habían arrancado partes del cuerpo, es decir, no estaban ni siquiera parcialmente devorados. Y un animal no mata por placer, matan por hambre. Y un oso, por lo menos a uno, se lo hubiera devorado, le hubiera arrancado pedazos de carne para comerlo. Y no hizo, o sea, a todos estaban, digamos, por así decirlo, intactos, a excepción de estos que les faltaba la lengua y los ojos. El resto estaba completamente intactos. Entonces, un depredador no había sido. Además, un oso no ataca a un grupo de 11 personas porque se vería superado en número. Y los osos normalmente son solitarios, no cazan en manada. Y recordemos que dos chicos tenían el cráneo, uno fracturado o sea, en dos pedazos, y el otro tenía una fisura y el otro estaba fracturado en varios pedazos. Además del golpe que había recibido una de las chicas. Entonces, esto no lo hace un oso. Los pocos animales que atacan golpeando, por así decirlo, son los leones. Los lobos, por ejemplo, los osos usan su fuerza bruta, se avientan con todo y atacan al cuello. O sea, esto hubiera matado inmediatamente a su víctima en caso de que hubiera sido uno de los chicos. Se hubiera ido al cuello y no hubiera tenido oportunidad. Y obviamente este cadáver, en caso de que no hubiera sido devorado por alguna razón, que el oso hubiera escapado o algo así, tendría la marca de la mordida gigantesca del oso en el cuello, cosa que ninguno tenía. Y los únicos animales que atacan a golpes, o sea, que pegan con las zarpas como si fueran puñetazos, son los leones. Entonces, un oso no hace eso. Al igual que tampoco lo hacen los lobos. Los lobos atacan primero los tobillos y después el cuello. Entonces, un animal no, ni de chiste había sido. Además, recuerden que habían dicho que la fuerza con la que había sido golpeada estas personas era la equivalente a un golpe automovilístico. Y sí, un oso tiene muchísima fuerza, pero no tanta como ser golpeado por un coche. Tatiana, la hermana de Igor Dyatlov, del líder del grupo, le contó años después a la BBC, que es la televisora por excelencia de Inglaterra, que vio una foto de su hermano en su ataúd y que le llamó mucho la atención que su cabello se había puesto gris. Esto ocurre normalmente cuando el cabello de las personas cambia de color a gris o a blanco, particularmente de la nada y en gente joven, en un chico de 23 años, es porque sufrieron un shock muy intenso debido al miedo. O sea, esto ya nos da como un poco de pistas. Todos los padres de los chicos creían que las muertes de sus hijos tenían algo que ver con los militares. A las familias de hecho se les dijo, cuando empezaron a indagar, los militares soviéticos les dijeron: nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. En esa época, les digo, la Unión Soviética era muy celosa de que sus errores salieran a la luz para el resto del mundo, pues querían aparentar que eran el gobierno perfecto, que el comunismo era the way, ¿no? O sea, era lo mejor del mundo y que el capitalismo era una mierda.
Entonces eran muy cuidadosos de que cosas como este escándalo, que podía poner en jaque su jugada contra Estados Unidos, que era su rival número uno en esta época. Entonces amenazaron a todo aquel que quisiera saber de más y que lo fuera a publicar. De hecho, como vimos, en 30 años después, en lo de Chernobyl, ya lo vimos hace 2 podcasts, quisieron hacer algo parecido. Afortunadamente la tecnología vino a rescatar a los soviéticos de la época, porque en un inicio ellos no iban a dar a conocer lo que pasó en Chernobyl. O sea, de hecho, las cientos de muertes que se dieron en las primeras horas y los primeros días del caso se dieron porque el gobierno, una, no sabía bien, y dos, lo que sabía no lo iban a hacer público, porque no querían que su fachada de supuesta perfección se cayera. Pero Estados Unidos, gracias a las fotografías satelitales, a las imágenes de satélite, se dieron cuenta de la radiación, y entonces el mundo, días después de que había empezado la nube radioactiva a andar por Europa, fue que el mundo se enteró de lo que había pasado en Chernobyl. Pero si hubiera sido por la Unión Soviética, no hubiera pasado. Y aquí, 30 años antes, sí se pudieron salir con la suya, y lo del caso de Dyatlov se salió a la luz muchos años después para el resto del mundo. Otro elemento que nos lleva de vuelta a algo que ya les había dicho hace unos momentos, hace unos minutos, es que otras personas que fueron acusados como sospechosos, además de los depredadores naturales y por parte de los padres, los militares soviéticos, fue la tribu de los Mansi. A ellos obviamente los acusaron las autoridades, no los padres, para buscar un chivo expiatorio. Les digo que la tribu de los Mansi, que son indígenas, que han vivido ahí desde hace generaciones, vivía, o vive, de hecho, a 100 kilómetros, más o menos. Yo les había dicho 10, no eran 10 kilómetros, eran 100 kilómetros de donde encontraron los cuerpos. Lo que los volvía, según las autoridades, potenciales sospechosos por ser las personas físicamente más cercanas a la escena del crimen. Pero de nuevo, 100 kilómetros no los recorres caminando en un par de días. O sea, era una distancia bastante larga, bastante grande. Y además, recordemos, bajo circunstancias climáticas muy, muy extremas. O sea, cualquiera que tenga 2 dedos de frente no pensaría que los Mansi lo hicieron. Además, por el simple hecho de que, obviamente, alguien tarde o temprano iba a ir a buscar a esos chicos, porque ni siquiera se deshicieron de los cuerpos. En caso de que hubieran sido los Mansi, suponiendo que ellos los mataron, se hubieran deshecho de los cuerpos, y no lo hicieron, los dejaron ahí, sabiendo que tarde o temprano los iban a ir a buscar a alguien, y obviamente les iban a echar la culpa. O sea, habría sido algo muy estúpido. Aún así, varios indígenas fueron arrestados e interrogados, y algunos testigos, años después, de esta tribu, indican que incluso fueron torturados para que confesaran un crimen que no habían cometido. Como ninguno de estos sospechosos naturales, por así decirlo, que son los osos, los militares soviéticos, ni los Mansis, ninguno de ellos llegó a ser declarado culpable por falta de pruebas, o en el caso de los militares por amenazas en contra de los padres de las víctimas. La gente comenzó a plantear hipótesis, algunas más descabelladas que otras, pero que adquirieron sentido y fuerza para muchos en años y décadas posteriores hasta nuestros días. O sea, de hecho, estaba viendo que hace poco se volvió a abrir, o sea, esta investigación se cerró unos años después porque no se encontró nada, y es que la información fue manoseada por mucha gente, y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, hace poquito, o sea, hace un par de años, volvieron a abrir la investigación, y es que fue cuando volvió a ser como a entrar en auge, a estar en auge este caso que les digo es uno de los más enigmáticos, y si los culpables son los militares, y que vamos a ver que de manera directa o indirecta ellos son culpables, al menos de ocultar información por alguna razón, pues sí, sería uno de los crímenes y una de las injusticias más grandes de la historia. Y al lado, curiosamente, de otra cometida por la Unión Soviética, que fue la de Chernobyl. Entonces, moraleja de esta historia: el comunismo es lo peor que puede pasar, al igual que cualquier dictadura, claro. Ahora vamos a revisar algunas teorías de esas que les digo, las más populares. Hay muchísimas, y yo tengo mi preferida, y esa la voy a dejar hasta el final, porque es la que está como mejor fundamentada. Todas son teorías, no estoy diciendo que eso sea lo que pasó. Todas son teorías porque faltan datos, faltan pedazos de la información, faltan pedazos de los sucesos, y faltan obviamente cosas que jamás sabremos, a menos que alguien sepa contactar en un futuro a los muertos de manera científica y no por la Ouija, o sea, de una manera que la gente diga, que lo acepte la comunidad científica. Nunca vamos a saber qué pasó. Ahorita vamos a ver, primero que nada, las teorías. La primera que vamos a revisar es la teoría del cohete. Esta teoría dice que un cohete
experimental cayó en esta zona y envenenó al grupo. Obviamente un cohete experimental lanzado por la Unión Soviética. Ahorita Elon Musk puede sacar casi desde el jardín de su casa, lanzar un dispositivo al espacio, pero recuerden, esto fue en el 59, o sea, los únicos que podían hacer este tipo de cosas eran los militares y no de cualquier país, tenían que ser muy ricos económicamente. Recordemos que en esta fase de la historia, particularmente para Estados Unidos y a la Unión Soviética, para estas dos potencias, fue una época de grandes avances tecnológicos debido a la Guerra Fría y la carrera espacial que tenían estos dos competidores. Por lo que tiene sentido que tanto científicos como militares estuvieran probando equipo experimental aquel mismo día, para infortuna de los chicos, y que ellos corrieron con la mala suerte de atravesarse en su camino. Esta teoría está fundamentada principalmente en que algunos documentos, y no los oficiales, los documentos oficiales no dicen esto, pero hay muchas personas que afirman que los cuerpos estaban bañados en radiación. Por eso, esta es una de las teorías favoritas de muchos. Y mucha gente comparte esta teoría. Y no hay que olvidar que en esa época, que era, les digo, la plena Guerra Fría, la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. O sea, ellos en secreto buscaban desfalcar a Estados Unidos como potencia. Algo que ahorita está haciendo más o menos Corea del Norte, pero mucho más, porque Corea del Norte es un país, pues, económicamente no muy poderoso si lo comparamos con cómo era la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba apostando en en todos los aspectos, en el deportivo, en el artístico, en el filosófico, en el académico y en la producción armamentista y científica y particularmente en los viajes espaciales era donde más le estaban apostando. Entonces esto para muchas personas tiene mucho sentido. La madre de una de las chicas fallecidas, de una de las víctimas, incluso recuerda haber visto un objeto extraño volando sobre el cielo en aquella época. Esto pues ya es una leyenda urbana, o sea, ni siquiera dicen cuál de las chicas, entonces podría ser una mentira este pequeño dato. Un hombre llamado Yuri, que vive en Ekaterimburgo y que ha estado obsesionado con este caso del paso de Dyatlov toda su vida, piensa que quizá los jóvenes murieron como consecuencia de un experimento y que la forma en la que fueron hallados fue escenificada para tapar lo sucedido. Este hombre le dijo a la BBC que él llegó a ver los cuerpos de las víctimas y que le llamó la atención que tenían las caras de color anaranjado. La verdad, no sé si la radiación sería capaz de, de cambiar la tonalidad de la piel. Como vimos en el caso de Chernobyl, la radiación cuando te mata, que lo hace sí o sí, las personas que mató la radiación en Chernobyl, que eran pilotos y militares, que fueron los primeros, la primera línea de defensa, digamos, cuando fue la explosión, y que actuaron sin trajes porque no sabían que era radiactiva la nube que estaba ahí, no les cambió el tono de piel. Lo que pasó es que primero empezaron a vomitar, sintieron náuseas, tenían un sabor a plomo en la boca, les dio una fiebre así tremenda, y poco a poco se les empezó a corroer primero la piel, hasta llegar a los huesos y la médula espinal. O sea, la piel se les fue quemando, por así decirlo, hasta que llegó al hueso. Entonces no se habla de un cambio de tonalidad en su piel. Pero aquí podría estar una variable que es que estaban a menos 30 grados centígrados. No sé si, por ejemplo, al estar en una temperatura tan baja, la radiación actuaría de forma diferente. Ahí sí no lo sé. Si alguno de ustedes lo sabe y si me están escuchando en YouTube, por favor coméntenlo. Pero esto igual es una hipótesis. O sea, esto es algo que él dijo, oye, se me hizo extraño que tuvieran la piel de color naranja. Pero pues no, obviamente no figura en los documentos oficiales y en las fotografías no se puede apreciar porque las fotografías son en blanco y negro todavía. Entonces, o sea, las de estos chicos. Entonces no es algo que así al 100% comprobado. Incluso el expresidente Boris Yeltsin, que fue presidente de 1991 a 1999, también graduado del Instituto Politécnico de los Urales, o sea, de la misma escuela en donde estudiaban todos estos chicos, creía que algo inusual había pasado aquella noche del 1 de febrero de 1959. En 1990, cuando la Unión Soviética empezó a resquebrajarse, el primer investigador del caso, que se llamaba Lev Ivanov, reveló a un periódico ruso que durante su trabajo había recogido varios testimonios de personas que habían visto bolas de fuego en el cielo. Dijo que se le había ordenado clasificar sus hallazgos y olvidar el tema. En su entrevista con este periódico, Ivanov les pidió disculpas a los familiares de las víctimas por haber tapado lo ocurrido. O sea, él
Este periodista no tuvo culpa de nada más que de haber callado, porque pues también lo amenazaron, al igual que a los papás de los muchachos. Pero él investigó el caso en 1959, fue el primero en investigar el caso, en el 59, y no fue hasta el 90 en que pudo hablar al respecto, ya que la Unión Soviética estaba así en sus últimos días, y además pues disculparse. O sea, en el 90 ya habían pasado casi 30 años. También un investigador privado que tuvo acceso a los documentos de Ivanov, de este periodista, tras su muerte, le dijo a la BBC que los primeros post-mortem habían revelado la presencia de radiación en la ropa de las víctimas. Este es el caso que les digo. Aquí dice que Ivanov lo tenía en sus escritos, pero obviamente en los datos oficiales no figura este dato. O sea, es prácticamente una leyenda urbana, un mito urbano, que los cuerpos estuvieran bañados de radiación. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Y este mito se ve enriquecido porque señaló que agentes de la KGB, la agencia de inteligencia soviética, habían participado en los exámenes y que estaban preparados para evitar la contaminación radioactiva. De hecho, o sea que aquí este tipo habla de que los miembros de la KGB estuvieron en el lugar investigando después de que encontraran los cuerpos. Más adelante vamos a ver que también hay quien afirma que los soldados estuvieron antes de que llegaran el grupo de voluntarios universitarios, quienes fueron los que oficialmente encontraron los cadáveres. Y no es cualquier persona el que dice que los soldados llegaron antes que ellos. O sea que aquí ya se hablaría de un encubrimiento por parte de los militares. Y son dos teorías las que dicen esto. Entonces, ¿podría tomarse como verdadero? Ustedes decidan. Por otra parte, esta misma persona señaló que se habían hallado varios animales muertos en la zona donde se encontró a los estudiantes y dijo que se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona durante 4 años posteriores a que encontraron los cuerpos. Dato que fue confirmado por la comunidad Mansi. Lo que yo no le encuentro lógica a esto es por qué aquí sabían actuar perfectamente contra la radiación en una zona tan pequeña y que pues prácticamente no tenía mucha relevancia. Recordemos, esta zona estaba prácticamente inhabitada más que por los Mansi, y los animales no creo que les hayan importado. Entonces, lo que a mí me choca un poco es por qué aquí actuaron para evitar que los Mansi se contagiaran de radiación, y en lo de Chernobyl, que estaba en riesgo toda la Unión Soviética y parte de Europa, ¿por qué ahí no habían hecho nada? O sea, eso es lo que a mí me choca un poquito, porque en Chernobyl parte de la ineptitud de las autoridades y de quienes estaban a cargo de esto era que no sabían actuar contra la radiación. Y recordemos, esto fue 30 años antes de Chernobyl. Entonces a mí esta teoría le encuentro varias fallas, la verdad. Y la razón de esto es que está basado en muchos mitos y en muchos dimes y diretes. O sea, no está como bien fundamentada. La siguiente teoría es la teoría de la avalancha. Se ha sugerido también que una avalancha fue la causante de la muerte de los excursionistas. Para sostener esta hipótesis se basan en los datos meteorológicos que indican que la temperatura de esa noche cayó de menos 11 grados centígrados hasta los menos 25 grados centígrados. Sin embargo, las evidencias físicas de la zona no apuntan a esta posibilidad, de acuerdo a algunos seguidores del caso. Esto, pues la verdad yo nunca he ido a escalar, de hecho ni siquiera conozco la nieve, pero o sea, si te pones a pensar un poquito, sí tiene sentido que haya sido una avalancha y por eso salieron huyendo los muchachos. Quizá también por esto es que hicieron los hoyitos en la tienda de campaña, aunque pues no tendría mucho sentido, porque si tú escuchas, o sea, pónganse en su lugar. Están en la tienda de campaña con sus amigos, platicando, a punto de cenar para irse a dormir y al día siguiente seguir con la expedición y demás. Y de repente escuchan el ruido de la avalancha, ¿no? Que seguramente ellos ya les había tocado escuchar alguna. Es muy sonora. No veo por qué hacer el hoyo en la pared de la tienda de campaña. O sea, era más fácil asomarse. En los hoyos de la tienda de campaña, creemos muchos que los hicieron para que quien fuera o lo que fuera que los estaba rondando como un depredador alrededor de la tienda de campaña no se percatara de que ellos lo estaban viendo a él. La avalancha, pues ¿para qué harías el hoyo? Te asomas por la puerta y ya. Y si ahí viene la avalancha, pues te echas a correr. Entonces ahí tiene como cosas que sí y cosas que no. Y de nuevo, si hubiera sido una avalancha,
no hubiera tenido mucho sentido. O sea, tiene sentido que los que encontraron 3 meses después estuvieran sepultados bajo la nieve. Pero ¿por qué los dos que encontraron primero, que eran los que estaban más cerca del campamento, no estaban sepultados por la nieve? Entonces aquí también yo le veo, o sea, así como viendo un poco la lógica de la cronología, no le encuentro sentido tampoco que haya sido una avalancha. Otra teoría es la del infrasonido. Esta teoría fue popularizada por Donnie Eicher en su libro Death Mountain, publicado en el año del 2013, o sea, hace 7 años apenas. De acuerdo a lo sugerido en este libro, en el paso de Dyatlov se puede generar una calle de vórtices de von Karman. Esta calle de vórtices de von Karman es un patrón que se repite de vórtices en remolino causados por la separación no estacionaria de la capa de fluido al pasar sobre cuerpos sumergidos. Estos vórtices son los responsables de fenómenos tales como el sonido por vibración de líneas telefónicas o líneas eléctricas suspendidas y la vibración de la antena de un automóvil a ciertas velocidades. O sea, más o menos, a grosso modo, esto lo tuve que investigar, pero a grosso modo esto quiere decir que es un fenómeno que ocurre en un fluido. La nieve pues es un fluido porque es agua, y de hecho también el aire se puede clasificar como fluido, según yo, por lo que vi cuando estuve estudiando aviación, que solo estuve 4 meses, así que no soy ningún experto, pero por lo que recuerdo, el aire también es un fluido. Entonces, lo que se puede como deducir de esta explicación tan rimbombante es que estos vórtices se forman cuando la vibración gira alrededor de un cuerpo a través de un fluido. Más o menos, es lo que entiendo. Lo que produciría, esto es lo importante, no importa tanto que no hayan entendido la explicación, lo importante es esto. Este fenómeno de las calles de, ¿qué? ¿Cómo se llama? Calles de vórtices de von Karman, producen un sonido inaudible para el oído humano, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición. O sea, tú no te das cuenta que lo estás escuchando, pero tu cerebro sí reacciona. Más o menos, como los silbatos estos de perro, que tú no los escuchas. Pero en ese caso, a los humanos no los afectan de ninguna manera. Pero aquí sí. O sea, sería un sonido que tú no sabes que lo estás escuchando, pero que empiezas a tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Porque tu cerebro sí está reaccionando, aunque tú no puedas percibirlo. O tú no sepas que lo estás percibiendo. Icar sugiere que a este pánico este pánico pudo provocar la huida sin control de la tienda ladera abajo. Posteriormente recuperarían la cordura, pero debido a las condiciones precarias de la vestimenta, recuerden, muchos salieron corriendo en calzones, y a oscuras les fue imposible regresar hasta la tienda, parte del grupo, y a la otra parte caería por accidente con las rocas al fondo de un arroyo que fue la quebrada donde los encontraron al final, que por eso, según esta teoría, el grupo estaba separado en 2 partes. La verdad no he leído el libro, no sé si está basado en cosas como muy científicas, como esto de las calles de vórtices de von Karman, pero lo que yo no le encuentro mucho sentido es que hayan llegado tan lejos, o en su defecto, ¿por qué a todos les dio al mismo tiempo? O sea, no todos tenemos la misma reacción. Yo, por ejemplo, escucho mal de un oído. Digo, no estoy sordo, pero sí me cuesta un poco de trabajo. Entonces, no, o sea, ya habría sido mucha coincidencia que 9 personas hubieran reaccionado al mismo tiempo por la misma razón. O sea, este es el único detalle que yo le encuentro, porque no la he estudiado bien, no he estudiado bien esta teoría. Si llego a encontrar el libro, pues ya haré un update en un video, pero eso es lo único que yo le encuentro, y puede ser que sea mi ignorancia lo que me hace descartarla, pero tiene sentido. Ya estamos cerca del final del podcast, queridos amigos. Llevamos, según mi cronómetro, son 55 minutos. A ver, en los pequeños silencios que le edite y todo esto, cuánto llevamos. Pero ya estamos cerca, nos quedan cerca de 20 minutitos. Otra teoría que existe, de qué les pasó a estos chicos, es la teoría del desnudo paradójico. De acuerdo a estudios anteriores, en diversos casos de hipotermia, el frío puede conducir a un sesgo cognitivo de tal forma que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo. Este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico. De acuerdo a un artículo de la International Science Times, supongo que es una revista, los componentes de la expedición pudieron sufrir de este trastorno. Esto sí tiene como una base. Me acuerdo en la secundaria, en física, de las pocas clases que ese maestro no me sacó. Un saludo, por cierto, si me está escuchando, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el que me dio física en la secundaria, me acuerdo que una vez nos explicó algo de la hipotermia, de que si alguien que está sufriendo hipotermia, lo peor que puedes hacer es taparlo con una cobija,
porque le das un golpe en la temperatura y lo matarías al instante. Algo así. Esto no es lo mismo, pero tiene como, o sea, a mí me hace sentido en la cabeza que sí les haya dado esta hipotermia a estos chicos, porque recordemos que eran temperaturas bajísimas y que por eso estaban en ropa interior. Algunos de ellos, no todos, recordemos, no todos estaban en ropa interior. Entonces, si esta teoría fuera cierta, al ellos sufrir de hipotermia y sufrir este fenómeno que en vez de sentir frío, sintieron un calor extremo, se encueraron y salieron corriendo de la tienda de campaña. Pero esto no explicaría el porqué de los hoyos en la tienda y no explicaría el por qué se echaron a correr. Y aquí de nuevo mi cuestionante es por qué todos al mismo tiempo. O sea, creo yo que es muy poco probable que tanto lo del desnudo paradójico como lo del, ¿cómo se llamaba? Infrasonido. No creo, o sea, no creo que sea muy probable que a todos les haya dado al mismo tiempo preciso, ¿no? Porque aparte lo que también me llama la atención es que no todos estaban en ropa interior. Eso es otra cosa. Entonces, esa es como la fallita que yo le veo a esta. Y creo que es la que tiene más sentido si te pones a pensar con mente cerrada, con raciocinio y demás. Y desde el escepticismo total, creo que es la que tiene más sentido, pero los elementos que me hacen desconfiar de ella son los huecos en la tienda, que a todos les haya dado al mismo tiempo y que, o sea, porque en dado caso de que los que no tenían, los que tenían ropa cuando los encontraron no les había dado, ¿por qué dejaron que los que sí tenían se echaran a correr? ¿Y por qué ellos se habrían echado a correr y no los hubieran alcanzado hasta el final? O sea, porque si tú ves que tus amigos se echan a correr en ropa interior a menos 50 grados centígrados y ya no los alcanzaste por X razón, pues te regresas a la tienda, ¿no? O lo sigues, no te quedas ahí, no te quedas donde encontraron a los primeros dos cuerpos. Esto es lo que yo le encuentro de inconsistente. Ahora viene la teoría como más popular y que es pues la más descabellada, que es la teoría de los extraterrestres. Otro grupo de excursionistas cerca del lugar de la muerte del grupo de Igor Dyatlov declararon haber observado orbes anaranjados. Esta ya es la segunda vez que mencionan estas bolas de fuego naranjas. Recuerden que una de las chicas dijo que la había visto en los días del accidente. Eso ha permitido especular con la posibilidad de seres de otros mundos sin mayor evidencia que este testimonio y la hipótesis sostenida por el ex policía Lev Ivanov. En 2011, la serie documental del canal History Channel de Alienígenas Ancestrales, en un episodio acerca de los lugares malditos, teorizaron acerca del incidente del paso de Dyatlov, indicando que los alienígenas pudieron haber causado estas muertes. El episodio fue emitido en Estados Unidos en el año de 2010, hace 10 años, antes de que del auge antes de que se reabriera la investigación del paso de Dyatlov, siendo parte de la tercera temporada y el título del capítulo era Zonas del Mal. En este caso no se presentaron pruebas que permitieran justificar la hipótesis. Sin embargo, un dato que alimenta esta teoría, igual que la del cohete experimental, es la radiación hallada en los cuerpos de los chicos, que les repito, este dato no se encuentra en documentos oficiales. Lo que me llama la atención es que es la segunda vez que otro grupo de personas reporta estas bolas de fuego. Las bolas de fuego, al menos en México y en Brasil, que yo sepa por lo que he investigado, que hay videos en el canal, son asociados a las brujas. En el caso de Brasil, a los vampiros, pero los vampiros brasileños son prácticamente las brujas de Latinoamérica, pero en sexo masculino. Entonces, aquí se les atribuye como un significado más místico, si lo quieren ver así, como de magia oscura. Pero en Rusia no es la primera vez que se hace mención de estas bolas de fuego o bolas de luz, porque también han sido avistadas en Chernobyl, como vimos en ese episodio. Entonces, ¿habrá sido cierto? ¿Quién sabe? La verdad, yo en lo personal no lo creo, porque si fuera así, es el único caso en el que habría radiación. En los casos que hay registrado de leyendas y de boca en boca, de personas que murieron por extraterrestres, la mayoría de los casos la gente son disparados con un láser. Y de hecho tienen la herida. Más adelante haré un video sobre eso. Pero estos chicos no tenían heridas, más que los golpes, el golpe de esta chica y las fracturas de los huesos, pero no tenían heridas superficiales, en la piel vaya, y tampoco tenían órganos atravesados ni nada por el estilo. Las fracturas que tenían eran del cráneo, en los huesos, obviamente fracturas de huesos, y el golpe de la chica que tenía en el costado de su cuerpo. Ningún disparo, nada que pudiera decir
en base a otros relatos similares, fueron asesinados por extraterrestres. Llegamos a la penúltima teoría, que es la teoría sobre operaciones secretas de la KGB, de nuevo involucrando el secretismo de la Unión Soviética. El autor Alexei Rakitin, en su libro Dyatlov Pass, argumenta que Alexander Solotaryov, Alexander Kolevatov y Yuri Krivonichenko podrían ser empleados de la KGB, pero en realidad ser doble agentes, con la misión de llevar unas muestras radioactivas y unas fotografías a los espías de la agencia secreta estadounidense, la CIA. Algo debió haber salido mal y el resultado fue la muerte de todo el grupo de los chicos. Añaden más confusión algunos testimonios que afirman que se recogieron más de 9 cuerpos, es decir, más de los que se tienen registrados de manera oficial. Sin embargo, estos testimonios no son tenidos en cuenta por la mayoría de los seguidores del caso. Yo también, la verdad, no encontré mucha información al respecto. Tendría que leer el libro de este tal Alexei Rakitin, pero ya se me hace muy tomado de los pelos y muy poco creíble, la verdad. Entonces, porque aparte no hay restos o evidencia que haya radiación en esa zona. ¿Por qué habría en una montaña? O sea, ¿por qué no infiltrarse en caso de un espía de la CIA? ¿Por qué no infiltrarse a la planta de Chernobyl, no? Por ejemplo. ¿Por qué en la montaña? O sea, es lo que yo por lo que yo descarto esta teoría. Y finalmente está la teoría del Yeti ruso, que es mi favorita y creo, de entre todas, a pesar de sonar muy descabellada, creo que es la que más tiene sentido. Y una de las pruebas se las puse, les digo, ayer en mi Instagram y en mi Facebook. La razón por la que les dije que este podcast tenía una conexión directa con el video que voy a subir el viernes, spoiler, ya no será sorpresa, que es sobre el Yeti, es esta. La dejé al final porque les digo, creo que es la que sí podría ser verdad. A lo mejor no desde el punto de vista místico que le dan, y para eso tendrían que ver el video del Yeti, que voy a subir dentro de 2 días. Así que no se lo pierdan para entender un poco mejor por qué el Yeti no es esta criatura mística, si es que existe, no es esta criatura mística, mágica, que puede viajar entre dimensiones y todo esto. De ser cierto, su origen sería mucho más sencillo. Y no es un oso, o sea, porque muchos dicen que el Yeti es un oso que ven parado en 2 patas y que a raíz de eso ha nacido la leyenda. Yo no creo en eso, pero su origen podría ser mucho más sencillo del que creemos. Pero en fin, esta teoría, además, a pesar de que ya existía, se popularizó hasta así muy fuerte hasta el año de 2014, cuando Discovery Channel lanzó un documental titulado El Yeti, el asesino vive, que ya lo vi en inglés y lo vi en español. De hecho, lo pueden encontrar en YouTube en español, en castellano y también en inglés sin subtítulos, por si quieren verlo. Tiene mejor calidad el que está en inglés, está en 4K creo, el otro no, pero ahí lo tienen, búsquenlo. Y por lo que vi, o sea, de los 2 que vi, en ningún momento dice que sea un falso documental como el del Ebugogo, del que también ya hice un video en el canal y les especifiqué en el video que yo hice sobre ese documental, les especifiqué en la descripción que el documental era falso, que el caso de Timothy Darrow era falso, ya lo he dicho muchas veces, pero está basado, o sea, eso es como un guión ficcional, pero el documental está basado en varios relatos de personas de ahí que viven en la isla de Flores. Y además los restos, o sea, el Homo floresiensis, el Hobbit, sí existe, o sea, él sí existió y encontraron los huesos y todo. Lo que no existe es la historia de Timothy Darrow. Y al inicio de ese documental aparece un letrero que dice, este documental es falso. En el del Yeti no dice esto. Entonces, a menos que alguien me desmienta en los comentarios, esto es 100% verídico. Por lo menos los datos que encontraron. En este documental, en un afán por desentrañar lo que había ocurrido con los chicos en 1959, los protagonistas, que son un científico norteamericano y una investigadora rusa, una periodista rusa, se topan con algo que no estaban esperando en un inicio. Según la investigación, en esa zona del paso de Dyatlov y sus alrededores, los Mansi, que son los indígenas, siempre han temido a un gigante peludo que despide un olor asqueroso, come seres humanos en ocasiones y a veces persigue a las mujeres de la tribu Mansi. La manera en que anuncia su presencia en los bosques y por el que los Mansi le han temido desde hace generaciones es que emite un aullido o un silbido por las noches bastante peculiar que no pertenece a ningún animal que ellos conozcan. Y los Mansi están en contacto permanente con la naturaleza, viven en las faldas de la montaña. Este monstruo es llamado por la tribu de los Mansi como el Menk.
Sin embargo, no muy lejos de ahí, en el Himalaya y en el resto del mundo, lo conocemos como el Yeti. Básicamente, la única distinción entre el Yeti y Pie Grande es que Pie Grande habita en Norteamérica, en los bosques, y el Yeti vive en las montañas nevadas del Himalaya. No se pierdan, de nuevo, les estoy haciendo promoción gratis a mi canal, a mi video del viernes, pero no se lo pierdan porque ahí hay datos muchísimo más concretos y muchísimo más a fondo, por eso les digo que ese video va a nutrir mucho este podcast. En este documental de El Yeti Vive del 2014 se muestra cómo en 1958 la Unión Soviética abrió una unidad especializada para investigar en específico la existencia del Yeti, o sea, era su único propósito, y esto es oficial. Se llamaba la Comisión del Hombre de las Nieves, traducido, en español suena un poco tonto, pero en ruso suena bastante cool, y su objetivo era capturar un Yeti vivo. Curiosamente, según los datos, los papeles que encuentran estos dos periodistas en el documental, archivados en un rincón olvidado por Dios, porque aparte pues estos datos, estos registros, estos papeles son más que obsoletos, o sea, son de la Unión Soviética, ni siquiera son del gobierno actual o que estuviera relacionado con él. Entonces está literalmente en una caja, en una bodega, en un lugar, sí del gobierno, pero o sea, que nadie visita. Estos periodistas lo desentrañan y se dan cuenta que, al menos oficialmente, esta comisión fue cancelada el 23 de enero de 1959, o sea, el mismo día que los chicos salen de sus casas rumbo a la montaña de los muertos. Recordemos que el trayecto les tomó varios días, 4 días, si recuerdo bien. O sea, esto es más que sospechoso. ¿Cuál es la posibilidad de que la comisión del Hombre de las Nieves hubiera sido cancelada el mismo día que estos chicos salieron? O sea, semanas antes, prácticamente un mes antes de que los encontraran muertos. Esto es simplemente pues una forma es una pantalla, ¿no? O sea, el decir, en caso de que descubrieran, porque aparte este programa era secreto, como casi todo lo era en la Unión Soviética. Pero en el dado caso de que alguien investigara más de la cuenta, que se les escapara a la KGB, algún espía, y llegaran a encontrar los papeles y dijeran, oye, ¿qué pedo? ¿Por qué tienes esta unidad en tu gobierno? ¿Es algo serio? ¿Y qué tiene que ver con estos chicos? Por eso dijeron, no, ves que, o sea, ellos dirían, lo cancelamos el 23 de enero, o sea, cuando estos chicos se murieron, esto ya no estaba en funcionamiento. Eso es lo que creemos, bueno, lo que yo creo después de haber visto el documental. Y lo curioso es que no solo los soviéticos buscaban al Yeti, pues estos mismos archivos secretos de esta comisión incluyen una carta enviada a la Embajada de Estados Unidos fechada en el mismo año, en el año de 1959. Lo que quiere decir que tanto los americanos como los soviéticos pensaban que a finales de los 50, prácticamente inicio de los 60, estaban a punto de encontrar al Yeti. Y algo muy curioso que, de ahí sí la verdad no tengo muchos datos presentes porque lo vi hace un tiempo. Se dice que Hitler financió varias expediciones al Himalaya durante la Segunda Guerra Mundial y quizá antes, en busca del Yeti, porque creía que esta criatura contenía en su código genético algo referente a la raza aria, que era lo que principalmente estaba buscando Hitler. Pero entonces nos salen estas preguntas. ¿Por qué el proyecto fue cancelado supuestamente justo antes de la muerte de los excursionistas? Lo cual es ridículo. O sea, el hecho de que hubieran elegido literalmente la fecha en que ellos salieron de sus casas me parece ridículo. Y la otra pregunta es ¿por qué siguen archivados los documentos de este proyecto? ¿Por qué no los destruyeron y ya? Incluso existe una ley en Rusia, y esto es real, o sea, esto lo pueden buscar, una ley actual, no de la Unión Soviética, o sea, una ley actual, que de hecho no fue promulgada hace muchísimo tiempo, y que sigue vigente, estipula que todo aquel que busque inspeccionar en los Urales en busca del Yeti, sea ruso o no, deberá pedir permiso primero al gobierno ruso, y en caso de que encuentren algo interesante, algo relativo a la existencia de este críptido, deberán informar primero al gobierno sobre lo que encontraron antes de hacerlo público. Y esto les digo, o sea, esta es una ley, o sea, esto es algo que existe. Incluso Dross tiene un video al respecto. Este documental del Yeti también muestra la única cinta de Yuri Yudin, el único sobreviviente, por eso les dije que recordaran a este hombre, que es, recuerden que la expedición en un inicio era de 10 personas, pero que uno de ellos, así a punto de ya entrar, digamos, a la zona de las montañas, le empezó a doler el nervio ciático y se tuvo que quedar en el poblado cercano, y fue el único que sobrevivió. Él murió en el año de 2013 y semanas antes de que muriera lo entrevistaron para este documental.
Yuri le informó a Discovery Channel, al periodista que hace este documental, que cuando lo llamaron en el 59 para que identificara las pertenencias de sus amigos, encontró algo que no debía estar ahí, y era una bota militar, una bota de la KGB. Y investigando, este periodista dice que la única forma que tú tuvieras una de esas botas era perteneciendo a la KGB. O sea, no había manera de que un chavito de 23 años la consiguiera en una tienda, no. Además, las botas que usaban estos excursionistas eran especiales para la nieve, y la bota militar que encontraron no era no era para la nieve, era una bota de cuero y que tenía un número de serie y todo el pedo. Ahí sale la imagen. Y además esto pues como que confirmaría de cierta forma lo que dice tanta gente sobre que los militares llegaron antes que los primeros rescatistas voluntarios y algo ocultaron, quizá. O quizá ellos, como dijo una de las teorías anteriores, escenificaron cómo encontraron a los chicos. O sea, esto nos estaría diciendo que a lo mejor ni siquiera, o sea, ellos dejaron a algunos en ropa interior, a lo mejor ni siquiera se echaron a correr en ropa interior. Ellos quizá fueron los que separaron el grupo en dos, quién sabe, ¿no? Entonces, esto indica que sí, los militares estuvieron antes que los rescatistas voluntarios que encontraron, según los documentos oficiales, los cuerpos de los chicos. Las pruebas definitivas que mostrarían, si no que el Yeti o un grupo de Yetis mataron a los excursionistas, sí estuvieron en contacto con ellos. Y estas pruebas son dos fotografías tomadas por uno de los chicos. Una de las fotos es una huella parecida a la de un primate en la nieve, que de hecho se parece bastante a la de la que van a ver en el video del viernes del Yeti, que fue la primera huella, digamos, popularizada en el mundo de Occidente en 1950, creo, precisamente, en el Himalaya, no aquí en Rusia, la tomaron en el Himalaya. Un escalador, bueno, un excursionista que se llamaba Eric Shipton, me parece, se parece muchísimo, pero les digo, esa fue tomada 9 años antes en el Himalaya, no aquí en los Urales. Bueno, aquí, allá, en los Urales. Y la otra es la fotografía que les dejé en Instagram y en Facebook, la cual muestra a una criatura muy parecida a la de la cinta Patterson. La cinta Patterson es este famoso video que supuestamente muestra a Bigfoot y que se oculta entre los árboles y que parece estar observando a los excursionistas a la distancia. De hecho, esta fotografía, les digo, no se hizo conocida hasta este documental que este periodista se puso a investigar y se hizo con las fotos de la cámara de uno de los chicos. Posteriormente, para determinar si la fotografía de este Yeti, que se encuentra lejana y se ve que es una forma humanoide bastante corpulenta, no se ve que sea una persona, pero para determinar que la fotografía de este supuesto Yeti encontrada en la cámara de los chicos fuera real, acudieron a un oficial ruso que ha guardado los negativos de esa cámara desde 1959. O sea, él la ha tenido ahí desde ese tiempo. Y él dice, ok, vamos a ver. Saca en el documental, así abre el cajón, saca los negativos así de una bolsa de Ziploc súper cuidados. Y al revisarlos a contraluz, efectivamente, ahí está la fotografía. O sea, no fue una foto que alguien tomó y que como que metió de manera artificial a la evidencia, sino que sí está en los negativos. O sea que los chicos que murieron en el paso de Atlov en el 59, uno de ellos, el dueño de la cámara, tomó la fotografía. De acuerdo a la secuencia de las fotos que aparecen en los negativos, se dieron cuenta que esta foto fue tomada un día antes de la muerte de los chicos, o sea, la noche anterior al 1 de febrero, que es cuando, según la recreación de hechos, es cuando mueren, en la noche del 1 de febrero. Esta foto del Yeti fue tomada un día antes, lo que despierta la pregunta de que si ya estaban siendo perseguidos desde 24 horas antes por estos Yetis o este Yeti. Lo curioso es que en regiones de Rusia, no tan lejanas a la montaña de los muertos, que es el paso de Atlov actualmente, y en este documental se muestran varios videos grabados que ocurrieron entre 2011 y 2013. De hecho, ustedes pueden buscar videos en YouTube y van a encontrar un buen de videos en la zona de Rusia de supuestos Yetis. También en la misma zona de Rusia, lo van a ver de nuevo en el video del viernes, no se lo pierdan. Otra criatura parecida al Yeti que se avista en estas zonas son los almas. Esto en el dialecto de los Mansi significa gente salvaje. Esta gente salvaje hay varios casos, de hecho tanto en mi video de Pie Grande como en el de que ya está en el canal por si quieren buscarlo. Si lo están escuchando en YouTube se los voy a dejar en la descripción. Si están en Spotify, porfa vayan a buscarlo porque vale mucho la pena. Ahí está registrado
el caso de uno de estos hombres salvajes que eran peludos, musculosos, altos, como si fueran prácticamente cavernícolas, que fue capturado por los soldados rusos. No me acuerdo si en la Segunda Guerra Mundial fue capturado por ellos y lo fusilaron. Y el más famoso es el de Sana, que es la mujer Yeti, que es una mujer que estaba cubierta de pelo, que era muy alta, muy musculosa, y que un grupo de rusos capturó y lo llevó a un pequeño poblado y ahí vivió toda su vida como si fuera prácticamente un animal. La tenían como si fuera su mascota. Después, por ser tan fuerte, la entrenaron, entre comillas, para que hiciera labores en el campo porque era muy fuerte, cargaba más que cualquier hombre de ahí. Y pues los rusos también son muy altos y muy fuertes. Imagínense qué tan fuerte era esta mujer. Y además esta mujer tuvo hijos porque fue violada por varios hombres de este poblado. Y la mayoría de sus hijos murieron porque ella los iba a bañar a un río congelado. Pero ya después de que mató como creo que a tres, las mismas mujeres del pueblo le quitaban a los bebés y ellos los criaron. Y estos bebés crecieron para tener descendencia. Y todavía en los años 50 vivían los últimos descendientes de Sana, que sí eran personas muy altas, con facciones de la raza negra, muy fuertes y muy altos. Entonces, este es el caso que no solo está documentado, sino que fue estudiado. Les recomiendo que lo investiguen. También lo voy a mencionar en el video, no se preocupen, en el video del viernes. Pero, o sea, a grandes rasgos, los almas son gente salvaje que la gente en Rusia ha visto desde hace mucho. De hecho, los mansis los han visto y que de hecho han convivido con ellos. Hay muchos relatos de convivencia con esta gente salvaje que vive en las cuevas y que hay criptozoólogos e investigadores que creen que los almas son cavernícolas que por alguna razón son neandertales que por alguna razón no evolucionaron y que sobrevivió un puñado en esta zona de Rusia prácticamente olvidada por Dios. Y que de hecho también en esta zona es curioso que digan que viven mamuts, que han sobrevivido mamuts y demás. Pero a diferencia de lo de los mamuts, aquí se tienen muchos relatos y muchas pruebas, como lo de Sana y individuos que fueron asesinados por soldados rusos y demás. O sea, este podría ser el origen del Yeti, que les digo que no es un monstruo como creerían, no es una criatura mística, sino que sería un ejemplar o de primate o de un remanente del neandertal que aún sobrevive por alguna razón desconocida en las montañas más inhóspitas de Rusia. Como conclusión, creo que este podcast va a durar un poco más de lo que dura normalmente, porque estoy viendo en mi cronómetro que llevamos 1 minuto 20, o sea 5 minutos más de lo normal. Así que las conclusiones las voy a hacer muy rápidas. Yo en lo personal, si tuviera que escoger una teoría de todas estas, me iría por... Si puedo escoger tres, me iría por la de la hipotermia, la de la avalancha o la del Yeti. La del Yeti, si lo vemos de un lado científico, si no lo tomamos por el lado místico de que el Yeti es una criatura fantástica que puede viajar entre dimensiones o que tiene que es un experimento extraterrestre, si no lo vemos por ese lado, si lo vemos por el lado científico de que podría ser un animal, un primate o en su defecto un sobreviviente del Neandertal que ha sobrevivido en esta zona porque es prácticamente inhabitada por los humanos, debido a que es prácticamente inhabitable por sus bajas temperaturas y sus constantes avalanchas y sus constantes tormentas de nieve. Puede ser que uno de estos animales, por así llamarlos, hayan matado a estas personas, a estos chicos, porque se vieron amenazados por ellos. Que si fue uno o un grupo de ellos, de yetis, eso ya es otra cosa. Pero creo que es la teoría que tiene como menos huecos, creo yo. Obviamente, si le preguntas a un científico escéptico, te va a decir que pues es la más tonta después de la de los extraterrestres. Pero yo ya les dije por qué no creo la de la hipotermia y la de la avalancha. Tienen como cositas que, digo, no soy un excursionista, nunca he ido a la nieve, nunca he escalado una montaña, pero creo que tiene huecos. Y esta del Yeti, si piensan que fue un críptido, puede tener más sentido. Que sería un depredador natural, por así decirlo, pero no el que ellos creyeron, no es un oso, sino que sería un primate desconocido que habita en estas montañas, según incluso los mismos monjes tibetanos, bueno, en el Himalaya, pero la distancia no es muy lejana. Entonces, podría ser que sí exista este tipo de criaturas y que por alguna razón, ya sea porque se hayan visto amenazados o porque sean hostiles, hayan matado a estos chicos. Pero bueno, chicos, hijos de la noche, ya no me extiendo más. Déjenme, si me están escuchando en YouTube, déjenme en los comentarios cuál es la teoría que ustedes creen que sea la más cercana a la realidad. Si tienen alguna otra, si creen que es la de los extraterrestres, la de la hipotermia, la que sea,
Digan aquí abajo por favor cuál es su opinión, me interesa mucho. Les digo, si me están escuchando en Spotify, por favor vayan a seguirme a YouTube, porque hay contenido que, si este podcast te gustó, el que hay en YouTube te va a fascinar. Y les digo, el video del viernes va a complementar muy bien este podcast. De hecho, si quieren volver a escuchar el podcast después de haber visto ese video, o si quieren verlos juntos el mismo día, no hay problema. Entonces, muchísimas gracias. Si es la primera vez que me escuchan en YouTube, si les gustó el podcast, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos, dense un paseo por todos los videos que ya tengo desde hace un año. Estamos a punto de cumplir de hecho estamos a menos de un mes de cumplir el primer aniversario. Muchas gracias por eso. Síganme en Facebook como El Grimorio de Rix, en Instagram como @El Grimorio de Rix, en Twitch también como Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. Mañana hay lectura de la novela de Hombres Lobo, Hijos de Lobos. Y creo que ya. Muchas gracias. Esto fue El Grimorio de Rix y el incidente del paso de Atlov. Nos escuchamos en la oscuridad.